encuentro. En el día de hoy vamos a ver el control urogenital, cuándo derivar al especialista y patología quirúrgica más frecuente. Va a disertar el doctor Roberto Elías, que es médico urólogo especialista en urología pediátrica. Y en segunda instancia vamos a ver pubertad de niño, que va a disertar la doctora Florencia Clemens, que es endocrinóloga infantil del Hospital Gutiérrez. Bueno, doctor Elías, si quiere arrancar. Está silenciado, doctor. Active su micrófono. Perdón. No, perdón. Estos Zoom para mí no son muy familiares. He participado, pero no como invitado, sino como oyente. Bueno, quería agradecer a la Sociedad de Pediatría Litoral la invitación. Ustedes van a ver el PowerPoint que dice dos cosas. Patología quirúrgica más frecuente en pediatría es patología urogenital, obviamente, pero como urólogo voy a hablar de eso, pero se refiere a la más frecuente en pediatría desde el punto de vista urogenital. Y con respecto al otro, claro, yo siempre me convocó a la filial Río Paraná, ahora veo que está con la filial Litoral todo junto, con esta época de virtualidad, y me parece muy bien. Bueno, empiezo. Bien. Vamos a empezar con la fimosis. ¿Y qué es la fimosis? Una estrechez del orificio prepucial que habitualmente impide la normal retracción del prepucio para dejar descubierto el ano. Pueden ser, como dice, las categorías son, así dicho de una manera, puntiforme, cicatrizal y anular. Es una manera de como categorizarlas y dividirlas. Con respecto a las adherencias balano-prepuciales, por eso yo lo puse acá, son un remanente evolutivo de la diferenciación fetal entre el glande y la cara mucosa del prepucio y se las considera fisiológicas en el niño. Pueden estar presentes como única manifestación o acompañar a la fimosis. Traje estas imágenes para que ustedes vean a la izquierda una fimosis con un anillo, que pueden ver la de arriba del medio también. La del medio, abajo, una cicatriz, es una discromía, todo un segmento del prepucio afectado e inelástico, y a la derecha, dos visiones de una fibrosis prepucial severa. Todas estas, obviamente, son quirúrgicas, porque traen clínica sintomática y muy evidente de entrada no va a poder correr el prepucio el paciente ni el familiar, y en segundo lugar, le va a traer sintomatología. A la izquierda tiene lo que se llama megaprepucio, que es realmente una bolsa prepucial. Es una patología que la ponemos porque está asociada a la fimosis, pero tiene un tratamiento diferente porque se trata generalmente de penes que están enterrados. Tienen un tratamiento quirúrgico ligeramente distinto a la fimosis habitual. Ustedes comprimen ese saco prepucial y sale orina. Se llama megaprepucio. Bueno, en cuanto a la fimosis, es sumamente frecuente en la infancia. Y fíjense que solo el 5% de los prepucios son retráctiles en su totalidad en el recién nacido. En el 55% son parcialmente y permiten ver el meato. Y en el 40% no pueden retraerse. Esto es un poco para ir diciéndole de lo que es fisiológico. A los 6 meses de edad el prepucio puede revertirse solo en el 25% de los niños, al año en el 50%, y entre los 3 y 4 años en el 90% de esos últimos. Y solo 2% de los adolescentes de 17 años padecen fimosis como tal. Esta es una clasificación anatómica del tipo de fimosis, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, hecha por un grupo japonés, bastante clásico de ver, sobre niños japoneses. Es un análisis de la forma y de la retractibilidad del prepucio, cómo se puede presentar. Bueno, hablado de los tipos de prepucios según las edades, cómo se presentan. Bueno, el aspecto característico del examen físico es un poco lo que nosotros vamos a tener en primer lugar con una fimosis, y en algunos casos se puede presentar como infección urinaria en lactantes menores, como balanopostitis, como dificultad miccional o como una parafimosis. Y acá lo tenemos, a la izquierda, esa imagen de cisturetro con una bolsita por debajo de la uretra, arriba está la vejiga, que es la traducción radiológica de lo que está por debajo del megaprepucio.
Al medio, arriba tienen una imagen de balanopostitis que compromete todo el pene, y las dos últimas, la B del medio y la de la derecha, la imagen de una parafimosis característica, que son, digamos, las complicaciones. El tratamiento médico puede ser tópico, en base a cremas corticoides o de triple asociación, o triple composición, o quirúrgico mediante la osteoplastia. Esto para mostrar un poquito que se asocia a la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona, la mometasona, la triamcinolona y clobetasol. Son distintos corticoides que vienen solos o asociados, como en el caso de la betametasona y la dexametasona, a un antibiótico y un antimicótico. Esto es un cuadrito como en forma general decir, bueno, un esquema. En chicos menores de 3 años, con balanitis a repetición e infección de orina, por lo menos un episodio, valorar el tratamiento tópico o cirugía, y si el chorro, o sea, si no presenta ninguna clínica de esta, y el chorro es competente sin obstrucción, medidas higiénicas de tracción suave y esperar a los 3 años. Esto es un esquema, repito, muchos chicos directamente antes del año deben ser operados por algunas de estos síntomas o de esta clínica. Y en mayores de 3 años, tratar con corticoides tópicos y retracciones suaves durante 1 o 2 meses puede resolverse, se da de alta, y si no se resuelve, la cirugía. Acá para mostrarles un poquito la imagen de la cirugía, como se ve a la izquierda arriba antes de operar, se despliega la piel y la mucosa, que es lo que ven a la derecha arriba, se reseca esa mucosa, y en las dos de abajo ustedes ven a la izquierda, antes de hacer la sutura del borde cutáneo al borde mucoso, y terminada. Lo que ustedes están viendo es edema mucoso. Todo eso se reduce, pero es más o menos así como reacción inflamatoria, a veces más, a veces menos, luego de operado el chico. Pero es, como les repito, todo eso cede con un corticoide intraoperatorio, y con los días va a ir cediendo, o si eventualmente hace falta, se le da algún corticoide oral. Pero habitualmente algunos hacen más reacción inflamatoria, otros menos. Pero para que ustedes vean que queda cubierto el surco balano prepucial y queda el glande a la vista. Obviamente cuando cede el edema, cubre un poquito más del glande. Ahora les voy a comentar algo de las sinequias vulvares. Es la adherencia de los dos labios menores en las nenas, con desaparición total o parcial de la hendidura vulvar, y es una adherencia del labio menor en línea media. Es benigno y es adquirido, y está relacionado con bajos niveles estrogénicos, con vulvitis, con mala higiene, pañales y a veces afecciones dermatológicas. Es más frecuente entre los 3 meses y los 6 años de edad y tiene una prevalencia de alrededor del 2%. Ahí pueden ver a la izquierda cómo se ve normalmente, y a la derecha la fusión de labios menores, cómo se presenta. Una imagen arriba a la izquierda de la fusión, cómo se ve, y abajo a la derecha la fusión, y a la izquierda el aspecto normal. En cuanto a la fusión de labios menores, el 85% de los casos son asintomáticos y un 5% con síntomas urinarios. Un 68, casi un 70% tienen antecedentes de infección urinaria, y los que tuvieron más del 75% de fusión longitudinal en los labios menores. El tratamiento es tópico local con estrógenos, con un 50 a un 80% de efectividad en cuanto a un tratamiento de 2 a 8 semanas, y los ciclos son de 3 semanas 2 veces por día. Ahí puse el Premarin, que es el más conocido, también está el Orgestiol, que son estrógenos conjugados. O el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? El despegamiento bajo anestesia, o el corte bajo anestesia con electrocauterio, y a posteriori acostumbramos a dejarle una vaselina sólida que le ponga la mamá en la zona para evitar que se vuelva a adherir en algún punto la sinequia, porque obviamente queda como sensible o queda como carne viva. Eso si bien no sangra nada, porque es un tejido, es una pequeña diafragma, habitualmente tenemos que evitar que se vuelva a pegar de esa manera. Bueno, y la última patología que voy a referirles es la criptorquidia. Perdón. La criptorquidia un segundito, por favor. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, criptos es oculto y orquitestículo. Se designa aquel testículo fuera de su lugar, sea o no palpable. Se trata de la forma más común de los trastornos endocrinos en los varones y un motivo frecuente en la consulta de pediatría.
Fíjense la diferencia entre los prematuros y los recién nacidos de término, para que ustedes tengan en cuenta que el testículo desciende en el último trimestre del embarazo, o sea que es más frecuente en prematuras, un 30%, y en recién nacidos de término 10 veces menos, un 3.5%. El valor del porcentaje de niños con criptorquidia se estabiliza al año, entre un 0,8 y un 1% en el año de vida, y ese mismo valor se va a mantener hasta la pubertad. O sea que estamos hablando que si un testículo no desciende hasta el año de vida, algunos hablan de 9 meses porque se sabe que un 80% lo hace hasta los 6 meses y el 20% remanente en el lapso que va de 6 meses a un año, ya ese niño está apto para cirugía, para la ortopexia. Un 50 al 80%, como decía acá, de las resueltas espontáneamente lo son dentro de los primeros 3 a 6 meses de vida, que es lo que acabo de referir. Hay una criptorquidia congénita, que es la clásica, donde el testículo nunca estuvo en escroto, puede ser palpable o no, inguinal o abdominal, o una anorquia que es muy poco frecuente. Y es la forma más frecuente en la consulta, la criptorquidia inguinal. En cuanto a la criptorquidia adquirida, es un caso que nos hace a veces preguntarle a la mamá, cuando viene con el testículo fuera de lugar, si alguna vez lo tuvo en bolsa. Si es así, o que recién el pediatra lo manda, pero no porque no lo vio, sino porque pareció, se trata de una criptorquidia adquirida. O sea, descendió durante el primer año de vida y luego reascendió. Esto ocurre hasta en un 40% de los casos. En realidad, no, esto es lo que dice la bibliografía, yo creo que es menos. Es más frecuente, 15, un 20% puede ser una tasa más real. Es atribuible a falta de crecimiento del cordón espermático, acorde al desarrollo somático, y se ve en lactantes y niños mayores, fundamentalmente en niños mayores. La criptorquidia es componente de diversos cuadros de alteración de diferenciación sexual, enfermedades endócrinas y síndromes malformativos complejos. Y con respecto al testículo retráctil, es una variante de la posición escrotal y es el producto de un reflejo cremastérico exagerado, el cual está ausente en el primer año de vida y exacerbado hacia los 6 años. Bueno, en cuanto a localización y lateralidad, intracanalicular, hasta un 40% es lo más frecuente, un 25% preescrotal, o sea, está casi en la puerta de la bolsa, alto, ectópicos un 25% que están fuera del trayecto, intraabdominal, afortunadamente el menos frecuente, 5 o un 10%, y anorquia unilateral está en un 3 o un 4%. Un 20% solamente son impalpables, de ellos una parte importante son intraabdominales, un 50% y un 33% lineales. En cuanto a la criptorquidia, son unilaterales en el 75 al 90% y bilaterales en un 10 a un 25%. Esto es para mostrar un poco las localizaciones en cuanto a criptorquidia. Ustedes tienen a la izquierda, es un esquema clásico, el abdominal, el inguinal y el supraescrotal. Cuando dice ectópico, está en algún sitio fuera del conducto, como región perineal, como femoral, prepúbica o suprapúbica, etc. Y a la derecha tienen cómo es el proceso de migración del testículo por el canal inguinal hasta ubicarse correctamente en el escroto. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, un recién nacido de término, tienen que hacer un examen físico. Tienen que... es más fácil en recién nacido porque tiene menor panícula adiposo, el tamaño escrotal es relativamente mayor propio de esta etapa. Y debe ser cuidadoso con ambas manos en un ambiente agradable, buscando signos clínicos ocasionalmente asociados tanto a nivel genital como general. Hay dos posibilidades. La criptorquidia unibilateral puede ser palpable, entonces hacemos el control clínico a los 3 a 6 meses para confirmar el diagnóstico. Y si la gónada no es palpable, tanto sea uni o bilateral, unilateral es igual que lateral, y bilateral hay que hacer una valoración clínica y endocrinológica específica. La valoración diagnóstica con gónadas no palpables en niños de 6 meses hasta el inicio de la pubertad, hay que ver el interrogatorio, examen físico, similar al previo, el desarrollo pondoestatural, como un índice indirecto de un hipogonadismo primario, qué desarrollo penoescrotal tiene, y la posibilidad de una criptorquidia atípica. Todas estas causas, todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta. No los quiero confundir con esto, pero si nosotros no tenemos un testículo palpable o tenemos dudas, en cuanto al diagnóstico por imágenes,
siempre conviene hacer una ecografía, que es el que más se usa, porque tiene un valor predictivo negativo del 50% solamente. La tomografía y la resonancia magnética tampoco tienen sensibilidad suficiente como para definir que lo que vemos sea un testículo fuera de lugar. En cuanto a la laparoscopía y la laparotomía exploradora, se aceptan como procedimiento diagnóstico terapéutico en el contexto de una ausencia de testículo en su sitio, cuando no es palpable, no solamente en bolsa, sino en el trayecto inguinal. En cuanto a la laparotomía, es útil en el caso de no disponer la laparoscopía exploradora y en un 8% de falsos negativos la primera. En cuanto a si son necesarias, es la pregunta, porque nosotros tenemos un muy buen índice de certeza en los estudios hormonales en su conjunto, o sea, en la determinación de testosterona o prueba de testosterona, para ver si hay respuesta con estimulación con HCG o con el HRH, y bueno, eso no me voy a meter mucho porque es resorte del endocrinólogo, que es el que lo valora el paciente en esta situación. En cuanto a la cirugía, la orquidopexia es el tratamiento definitivo de la criptorquidia y plantean algunas controversias. Por ejemplo, si es contraproducente el uso de HCG como opción terapéutica, bueno, normalmente la HCG, o sea, el endocorion, hacer una prueba lo hacemos generalmente en casos de gónadas de buen tamaño y prácticamente preescrotales, porque el índice de respuesta en estudios multicéntricos con tratamiento hormonal pre-quirúrgico o como opción primaria ha sido de no más de un 20 o un 25% de índice de respuesta global. En cuanto al HCG, que tenga una indicación prequirúrgica para mejorar el resultado de la atexia, no. Cuando hay una criptorquidia y uno la valora, debe hacer el descenso quirúrgico, porque no hay nada que demuestre que dándole HCG, estimulándolo para mejorar la testosterona e indirectamente estimular el testículo, vaya a descender o vaya a ser más sencilla la orquidopexia, como decía, con un primer intento o un repetido intento de tratamiento hormonal. Esto era una imagen solamente para mostrar a la izquierda que hay una bolsa vacía, la bolsa izquierda, y en una inguinotomía tenemos el testículo con el conducto peritoneo vaginal que frecuentemente lo acompaña y que se liga, que es una variedad de hernia inguinal indirecta, y una vez que nosotros liberamos bien ahí, trazamos el trayecto subcutáneo hasta ese hemiescroto, que vemos que está cerrado y está plano, porque no se ha desarrollado. Entonces, desde la inguinotomía, la incisión inguinal, trazamos un túnel subcutáneo hasta la bolsa y ahí colocamos el testículo y lo fijamos en la bolsa. En una pequeña incisión, le ubicamos un espacio para que se quede fijo, lo fijamos y cerramos la bolsa, y cerramos la ingle. Y a la derecha, una imagen laparoscópica de un testículo intraabdominal, esto que se ve acá es el orificio inguinal profundo, por acá vienen los vasos espermáticos y hacia el centro, que está la vejiga, transcurre el deferente. Acá por el brillo no se ve muy bien, se ven un poquito los vasos, pero habitualmente está ubicado en esta topografía va hacia la próstata. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la criptorquidia? Preservar la fertilidad futura, disminuir el riesgo de cáncer testicular asociado con esta patología, permitir una adecuada semiología de la gónada y evitar los aspectos psicológicos negativos que sobre la imagen corporal masculina tiene la ausencia de gónada en esto. Por otro lado, hay una disminución del riesgo de complicaciones derivadas de la posición anómala de la gónada, como es la torsión testicular, que es más frecuente en gónadas ectópicas o en gónadas tórgidas. Bueno, no voy a desarrollar todo porque sería muy largo, pero es muy importante que sepan que en cuanto a la fertilidad, aquellos que tienen criptorquidia unilaterales, el 35% son fértiles y en las bilaterales solo el 50%. Por eso el tratamiento es importante de realizar entre los 6 meses y los 2 años, porque normalmente una gónada que no está en su lugar tiene un cuadro de disgenesia que suele ser, o sea, de anomalía histológica, que suele ser mayor cuanto es más alta en su origen. O sea, cuando más alta está posicionada suele tener menor tamaño y menor calidad. O sea, siempre va a ser menor una gónada inguinal que una gónada abdominal.
En cuanto al riesgo de padecer cáncer de testículo, es más alto en aquellos que tienen antecedentes de criptorquidia, y se dice que, fíjense, la incidencia se multiplica por 6 en el testículo intraabdominal. Un 60% se trata de seminomas, y existe, no se sabe cuál es el motivo, hasta un 20% de tumores que ocurren en la gónada que es contralateral, la que nunca estuvo arriba, la que bajó y se ubicó normalmente en el esternón. Una gónada normoposicionada, o sea, en bolsa, permite ver tamaño, consistencia, superficie y sensibilidad, y también nos permite seguirla comparativamente con su contralateral en el tiempo. La falta de desarrollo, vuelvo a decir, de descenso testicular, perdón, es importante en el desarrollo de la autoimagen del niño, y es fundamental, por eso, tener ambos testículos en escroto durante los primeros años formativos de la personalidad. Es otro aspecto. En cuanto a la posición distópica gonadal, se asocia con un riesgo incrementado de sufrir traumatismos y torsión del testículo, entre otras cosas que lo comenté hace un momento. Vamos a las conclusiones. La valoración de un recién nacido debe confirmar en caso de escroto vacío si las gónadas son palpables. En caso de gónadas no palpables, se debe profundizar el examen físico, genital y general, así como también iniciar una valoración endocrina y genética específica por un profesional calificado. O sea, en ese caso hacemos la interconsulta con el endocrinólogo infantil. El inicio del tratamiento en los casos habituales con gónadas palpables debe diferirse como mínimo hasta los 6 meses de vida, si bien un porcentaje menor puede aún descender, como decía, espontáneamente hasta el año. Solo en los pacientes cuidadosamente seleccionados se podrá proponer como tratamiento inicial la HCG en sus diferentes esquemas de administración. Como decía, una gónada de buen volumen y que esté situada prácticamente en el límite superior del escroto. Aquellos pacientes que no toleran o rechazan el tratamiento hormonal, así como presentan patología quirúrgica inguinal asociada, deben ser remitidos para resolución quirúrgica primaria. Patología quirúrgica inguinal se refiere a una hernia visible o palpable. La ortopedia antes de los 2 años de vida no es obligada, pero es recomendable. Antes uno esperaba a veces hasta casi el inicio de la edad escolar. La indicación, y ahí vuelvo con lo mismo, la indicación rutinaria de HCG preoperatoria no está avalada científicamente. Y el seguimiento de las gónadas tratadas como de su contralateral sana debe ser prolongado, realizándolo tanto el profesional como el paciente. Muchísimas gracias, espero haber sido claro. Traté de hacerlo lo más sintético posible. Es muy importante en el pediatra que va a ver, sea neonatólogo, sea que va a controlar ese niño, asegurarse desde un principio que tenga sus gónadas en su sitio normal, o si no están en su sitio, obviamente valorarla con una ecografía, y si no son palpables o ecográficamente es negativa, pensar en la posibilidad o de una ausencia de ese lado o de gónadas intraabdominales, en cuyo caso necesita una valoración, en caso de que no se la halle, combinada con el endocrinólogo pediatra. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber sido muy largo ni muy pesado. Y bueno, estoy para las preguntas. Vamos a dar, perfecto. Vamos a dar lugar ahora a las preguntas. Ya hay algunas que hay arranco a leer. ¿Cuánto tiempo se espera cuánto tiempo de espera en las sinequias vulvares? Si se puede repetir el tiempo de tratamiento. No sé. Yo normalmente le doy la crema para que la pongan un par de veces al día. Lo que se recomienda son 3 semanas, lo que pude valorar desde la videografía. A veces los papás quieren intentarlo una y otra vez porque no aceptan la idea de llevarlo a quirófano al niño. Pero también depende cómo lo hagan las mamás. Hay que hacer una leve presión poniendo la crema hormonal, como para que haya algo también mecánico, no solamente la hormona. Es como cuando uno retrae el prepucio por las adherencias y no se anima, tiene miedo que le duela y apenas lo toca. Entonces creo que el masaje debe ser no enérgico, suave y acompañado con la crema. Bien. No hay un tiempo, uno diría, no sé, dicen entre 3 semanas y 3 meses. Depende con la intensidad que lo haga.
Bien. A veces se abre parcialmente y bueno, después seguimos insistiendo hasta terminarlo, ¿no? Otra pregunta, un bebé de 1 o 2 meses con fimosis puntiforme e infección urinaria. Si no tuviera patología en la vía urinaria, ¿qué conducta sería la adecuada? A ver, si es una fimosis puntiforme y se hincha cuando el chico hace pis y ha hecho infección, yo creo que hay que mandarlo al cirujano o al urólogo pediatra para que valore la posibilidad quirúrgica. ¿Es esa la pregunta? Sí, sí. ¿Cuál sería la conducta adecuada en ese caso? Bueno, en ese caso, en lactantes con infecciones urinarias, si no hay otra causa, por ejemplo, una ecografía, todo normal, uno asume que el foco de la infección está en el prepucio. Entonces, la postoplastia, en ese caso, solucionaría, digamos, el punto de partida de la infección o el reservorio infeccioso. Bien. Otra Porque a veces pregunta. pasa que tienen una fimosis totalmente cerrada y pasa con las sinequias. Y muchas veces hay que valorar pediátricamente bien al niño porque lo mandan a hacer la cisturetro con eco normal y no le pueden poner la sonda de la fimosis que tiene o de los labios tan cerrados que no se ve ni siquiera el meato. Y eso me ha pasado en consulta. Hizo la infección, hicieron la eco fue normal y lo mandaron a hacer cisturetro, pero no la revisaron a la niña que tiene absolutamente cerrada la vagina y ni siquiera el meato se ve. Y a veces en el varón no, o no se deja o es realmente puntiforme y no entra la sonda no entra a la uretra, se va al costado del prepucio. Bien. ¿El testículo en ascensor tiene una edad de tratamiento o se debe esperar que descienda? En teoría, al llegar la pubertad, se ubica en bolsa. Pero a mí me ha pasado que muchos testículos en ascensor, se refieren los papás, están más tiempo arriba o, por ejemplo, le ocasionan dolor cuando suben o nos quedan algunas dudas. Y bueno, normalmente yo no los opero, porque el testículo en ascensor no se opera. Pero algunos casos pueden llegar a necesitar una ortopedia porque dan síntomas o cuando se suben dan dolor, como decía yo, o el testículo no se está desarrollando bien, está todo el tiempo arriba. Pero en principio, con la pubertad, el aumento de volumen del testículo y el reflejo cremastérico que cede, se ubican en bolsa. Se ubican Bien. en bolsa. O sea, no hay una regla 100%. Normalmente no hace falta para un testículo asesor, pero tenemos que corroborarlo. Tenemos que estar seguros. Bien, otra pregunta. ¿Se recomienda la retracción suave del prepucio en caso de fimosis? Sí, yo lo hago, pero bueno, no forzándolo, muy suave. Y por ahí algunos dicen que no hay que tocarlo, pero no se olviden que con el pañal, la irritación y todo se tiende a cerrar más y más y más. Entonces yo creo que hay que, sin forzarlo, ver si por lo menos asoma el glande, higienizarlo bien y bueno, y si no hace falta, si no hay un anillo fimótico o un anillo fibrótico cicatrizal como yo mostré, o un mega prepucio que junta toda la orina y después se evacúa como una bolsa, no tiene necesidad de una cirugía. En esos casos sí. Bien. En algunos casos, en la evaluación testicular se nota una diferencia de tamaño importante entre un testículo y otro. ¿Es necesario realizar una ecografía? Sí, yo la hago para tener una medida objetiva del tamaño y ver cómo es el tejido, cómo está el tejido ecográficamente, si es anómalo o no, porque a veces encontramos, por ejemplo, microcalcificaciones testiculares que son en principio totalmente benignas, pero se asocian con trastornos en la fertilidad y hasta un riesgo de malignización a futuro. O sea, creo que la eco es un poco inseparable de la valoración clínica en estos casos. Bien. Ahora, no, a ver, si hay una asimetría testicular, es poco probable que uno pueda solucionárselo al paciente, estando los dos testículos en bolsa, ni el endocrinólogo tampoco, porque siempre y cuando tenga valores de hormona normal,
No, yo no le voy a hacer crecer uno solo dándole hormonas, obviamente, porque ese testículo no ha respondido con la misma, o no es de la misma calidad que el otro, que tiene un desarrollo normal. Bien. Por favor, ¿podría repetir en qué momento la consulta con urología si el lactante tiene fimosis puntiforme, pero orina con chorro normal y no presenta infección urinaria? No, en cualquier momento no se puede mandar a hacer una consulta nada más. Simplemente digo que eso lo va a ver el pediatra y la madre le va a reclamar que con la intento de retracción o no se anima o no tuvo respuesta, y entonces sí, por ahí una consulta tendría lugar. Bien. Pero no hay una edad ni tampoco, eso es objetivo, uno tiene que verlo y en cuanto a la experiencia decidir, ¿no es cierto? Pero es cierto que hay algunos pediatras que opinan que no hay que tocarlo y otros que hay que tener una conducta activa. Yo cuando lo veo totalmente cerrado, me preocupa porque con el pañal y todo se tiende a macerar y a cerrar más. Entonces hay que levemente retraer lo que se ve al glande nada más y acompañarlo con alguna crema y nada más que eso. Bien. La doctora Clemen quiere hacer un aporte sobre fusión de labios. Florencia, Sí, cuando cómo no. quiera. No, no, justamente, ¿se escucha bien? Sí, 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 perfecto. Justamente esto que decía el doctor, que me parece re importante, en el hospital hay un grupo de gineco infanto-juvenil que trabaja en el servicio con nosotros. Y bueno, y las ginecólogas, las más grandes, las jefas, tienen mucha experiencia de muchos años, y ellas siempre dicen que no tiene sentido hacer tratamiento de la fusión de los labios mientras el chico use pañales. Porque como decía el doctor, la maceración de la orina y de la humedad continua va a ser prácticamente imposible que sostenga la apertura, si es que uno la logra con el tratamiento, y se vuelve a cerrar. Entonces, excepto obviamente que haya infecciones urinarias o alguna otra complicación, como decía el doctor, si no, directamente, hasta que no deje los pañales, nosotros no hacemos absolutamente nada con la fusión. Bien. Está bien. Bueno, muchas veces parece que la fusión es completa y obviamente que no, porque por algún lado hace pis, salvo que haya alguna otra complicación, pero si no, mientras tiene pañales, ni lo intentamos. Muy bien. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿Puede ser que sea difícil la palpación testicular en bebés con panículo adiposo abundante más el reflejo cremasteriano? A veces le cuesta, Sí, dice Cristina. sí, algunas veces nos cuesta palpar por la grasa prepúbica en la zona inguinal, y bueno, ese es un buen motivo para hacer una ecografía, porque nosotros, si vamos de todo, a ver, si vamos a tomar una conducta, tenemos que tomarla, hablo quirúrgica, con la certeza de lo que vamos a hacer. Si es un niño que no se palpa el testículo, tiene menos de 6 meses, el otro está en bolsa, bueno, yo lo cito nuevamente a ver si o bajó en ese interín, porque estamos en tiempo útil, o si con el crecimiento se hizo más palpable el testículo. O sea, se redistribuyó la grasa y se pueda palpar mejor. Con respecto al reflejo cremastérico, bueno, pero la madre, si tiene reflejo cremastérico, normalmente, o sea, reflejo cremastérico aumentado, la madre va a referir que en algún momento ella lo ve en bolsa. Entonces ahí ya uno se queda un poco más tranquilo. Bien. El niño no maneja su reflejo cremastérico, es espontáneo. Bien. En caso de hidrocele comunicante, ¿cuál es el momento oportuno de cirugía? Y en caso de hipospadias terminales. Perdón, no escuché. En caso de hidrocele comunicante, ¿cuál es el momento oportuno de cirugía? Y en el caso de las hipospadias terminales. Bueno, el momento de la cirugía en caso de... Yo particularmente antes del año no los opero porque puede cerrar el conducto peritoneo vaginal, año, año y medio. También depende del tamaño y cuánto lo afecte al niño o cuánto lo preocupe a la familia. Y en cuanto a las hipospadias distales, normalmente uno diría, como cualquier hipospadia, entre los 9 meses y los 2 años. Bien. Bueno.
¿Fue clara la charla o Sí, entendieron? sí, ¿Entendieron? sí. Lo que pasa es que muchas de las diapos estaban armadas como para ser un poquito más profundo, pero creo que no era el objetivo, entonces lo cité de pasada nada más y me aboqué más a lo que le puede interesar a los pediatras. A ustedes. No, Sí, si a mí están... te digo que me ayudó un montón, porque hay muchas cosas que no me acordaba y la verdad que tiene mucha relación toda esta Sí, patología con nuestro. sí. Bueno, sí, agradecen la charla. Previamente también estaban diciendo que había sido muy claro. Muchas gracias. Excelente la No, muchas gracias a ustedes. presentación. Así que bueno, vamos a darle el lugar ahora a Florencia con el tema de pubertad de niños. Bueno, les agradezco nuevamente el espacio. La verdad que muy lindo grupo, por lo que veo. Y bueno, son, como les digo, muchas dudas a veces y esto está bueno aclararlo. Está bueno aclararlo. Pero sí, recalco con respecto a las adherencias por ahí, el tema del examen físico y mirar bien, porque a veces uno les pregunta a la madre si no notan algo raro y no lo notan. Cuando uno separa los labios ve la adherencia. Y ahí está el problema, es eso sencillamente. No hay que hacer estudios más profundos, como una cisturetro, y seguir adelante cuando el problema está a la vista. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, ahora después de escucharlo al doctor tan concreto y corto, me van a querer matar a mí, pero ustedes díganme cuándo cortamos, porque yo ya Pero saben se hicieron los 45 minutos, con preguntas y todo. Yo le Sí. metí pata porque la había hecho un poquito más extensa y dije, no, es demasiado detalle. Aparte, la parte endocrinológica no, creo que no estoy, no es lo mío y no quise entrar en hablar en las pruebas de HCG, el antimuleriano y todo lo demás, que usted, doctora, lo maneja mucho mejor que yo. Sí. De todos modos, de eso yo tampoco puse nada porque el tema No, por supuesto. que me había Por asignado supuesto. era solo pubertad. Sí, por supuesto, no, pero digo que está Sí, bueno tener un canal de diálogo con endocrinología pediátrica en estos casos, ¿no? Antes de tomar la una verdad conducta. que es muy bueno. En realidad, bueno, yo trabajo en Gualeguaychú, voy casi todos los viernes o 3 viernes por mes, porque soy de allá, más allá de que viva acá, en Buenos Aires. Y la verdad que por eso les decía que seguramente compartimos un montón de pacientes, porque muchos van a Seguro. y vuelven. Así que seguramente... Bueno. Nada, decirles a las chicas que en los últimos 20 años hay una hormona, se descubrió una hormona que es la hormona antimuleriana, que es la única hormona que aumenta o que permanece muy alta durante la infancia. Funcionante hay. Está bien. Así que eso es como una maravilla tener la MH. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, nuevamente. Gracias. Florencia, cuando quieras compartir el PowerPoint. Bueno, ahí pongo. Avísenme cuando está. Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Bueno, sí, ya está. Antes que nada, yo también quería recontra agradecerles. La verdad que me encanta que me tengan en cuenta para estas charlas, porque aprendo yo mucho también. La verdad que cuando uno deja de hacer pediatría hay muchas cosas que se va olvidando. Y porque está buenísimo trabajar con gente con la que después uno tiene pacientes en común. Entonces, qué sé yo, las veces que he ido a Paraná o que ha charlado en alguna de estas presentaciones que hacen ustedes, me encanta porque después tenemos como una comunicación más fluida con los pediatras con respecto a los pacientes. Así que me encanta que
que me permitan participar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la pubertad. Yo la fui armando, primero la parte normal de la pubertad y después la patología, y la fui haciendo en simultáneo la pubertad femenina y la pubertad masculina, ¿sí? Como definición podemos decir que la pubertad es la fase del desarrollo en la cual los individuos de una especie adquieren la madurez sexual. Esto es bastante amplio, pero en realidad es una definición que a mi gusto es de las mejores. En el hombre, en el ser humano, ustedes saben que la pubertad comienza con la activación del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. ¿Qué significa esto? Significa que el hipotálamo, en determinado momento, que después vamos a ver, determina que comienza, o sea, el hipotálamo produce GnRH, lo cual va a hacer que la hipófisis empiece a fabricar LH y FSH, y estas van a actuar sobre las gónadas, que pueden ser testículos o ovarios, que van a generar sus respectivas hormonas, y eso va a dar lugar a la clínica de la pubertad. Todo esto lo vamos a ir viendo. La activación del eje, el inicio, o sea, ¿por qué el eje se activa antes o después? Es como un tema de mucho estudio continuo. La verdad que se han descubierto un montón de vías y un montón de péptidos y receptores que pueden estar alterados y que generan un cambio en el timing del comienzo de la pubertad, pero en realidad hay muchas cosas que influencian que evidentemente no conocemos. Y les cuento esto porque durante esta pandemia el mundo entero está teniendo una epidemia de pubertades precoces. Seguramente a ustedes también les ha pasado y también lo han visto. Digo en el mundo entero porque desde el año pasado, mediados de año, que ya los italianos publicaron en charlas y en congresos y demás, de todo el mundo, países de todo el mundo cuentan lo mismo. O sea, es impresionante la cantidad de nenas que comienzan la pubertad antes de tiempo, y no solo eso, sino que se comportan no como una pubertad precoz común, sino como si fuera una pubertad precoz con un daño neurológico, o sea, como las de las nenas que tienen un tumor, que son muchísimo más rápidos, nosotros decimos que vuelan, y entonces los tiempos se acortan mucho, y eso hace que sea más difícil lograr un tratamiento con una buena respuesta. Así que el porqué de esto, por supuesto que no se sabe, por eso les digo que en la activación del eje hay un montón de factores que en este caso no sabemos cuál es. Si bien los italianos proponían que era el aumento de peso, las nenas nuestras la verdad que no son nenas con aumento de peso, las que empiezan ahora con este tipo de pubertad. Y nada, uno puede pensar, bueno, ¿qué del estrés hace que se active el eje? Lo único interesante, así como dato, es que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial ocurrió lo mismo. Entonces, hay algunos que plantean que es como una forma de sostener la especie el aumentar o acelerar la fertilidad. La verdad que a uno le parece que a esta altura del mundo estamos ya muy lejos de la genética inicial del ser humano como para tener todavía estos mecanismos, pero es muy llamativo que haya ocurrido en situaciones en donde realmente la raza humana está en riesgo. Bueno, vieron seguramente, ¿no?, que muchas pubertades precoces. Un montón. Acá en Concepción, sobre todo, un montón. Un montón. Y el problema, sobre todo, como les decía, son los tiempos. Entonces, se sorprenden porque me ha pasado que algunas de ustedes me llamen y me digan, pero te juro que hace 4 meses no tenía mamas y ahora... Y es así, o sea, la velocidad con la que evolucionan hace que tenga que ser todo muy rápido, la derivación del tratamiento, etc.
Y bueno, y además todo esto obviamente ha llevado a que cada vez sea más difícil conseguir el tratamiento, que es muy caro. Entonces, bueno, la verdad que viene bueno esta clase como para, al menos durante la pandemia, mientras siga ocurriendo esto, hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Bueno, vuelvo a la clase. Entonces, la activación del eje va a hacer que comiencen a aparecer los caracteres sexuales secundarios, y cuando esto finalice, que en realidad la pubertad de la mujer tiene aproximadamente más o menos 5 años de duración, y 5 años porque es hasta que termina de crecer el desarrollo mamario, es hasta 4 años y medio, 5 después de haber iniciado la telarca. Uno tiene la idea como que la menarca es el fin de la pubertad y no es así. Bueno, y en los varones, entre 3 años y medio y 5 es el rango de cuánto dura. Cuando termina, el cuerpo ya está sexualmente maduro, es decir, que hay cambios hormonales que determinan cambios físicos, y estos cambios físicos, junto con los cambios hormonales, determinan cambios conductuales, y el individuo adquiere la capacidad de reproducirse. Esto de los cambios conductuales también es muy interesante, porque no hace falta que la pubertad esté muy avanzada para que los padres, si uno se los induce porque le hace la pregunta directamente, se den cuenta que los chicos ya cambiaron la conducta. En estos casos de estas nenas, por ejemplo, que van tan rápido, muchas veces uno le dice, y bueno, ¿y notás que está distinta? Que se larga a llorar sin saber por qué, o que se enoja más, o que quiere estar más aislada y más sola, o que se va a la cama a escuchar música, y la verdad que es impresionante cómo en nenas que por ahí tienen mamas hace 2 o 3 meses, que uno diría qué valores hormonales tiene como para ya tener un cambio conductual, es impresionante lo rápido que aparecen los cambios conductuales, tanto en los varones como en las nenas. En los varones se nota más con, bueno, el dejar de jugar, aburrirse con los chicos de su edad y empezar a mirar chicas, a decirles cosas en la calle, a pelear más con los compañeros, bueno, esas cosas. La verdad que si uno pregunta, siempre encuentra que ya hay cambios conductuales desde el inicio. Es muy importante esto, no confundir la adrenarca con el inicio de la pubertad. Como ustedes saben, la glándula suprarrenal es una glándula que tiene una corteza y una médula, y que la corteza tiene 3 partes. Una externa, que es la glomerular, que es la que... A ver si ¿se ve el cursor? Sí, se ve, Florencia. Ok. Sí, se ve. Una externa, que es la glomerular, que es la que fabrica aldosterona. Una media, que es la zona fascicular que fabrica los corticoides, el cortisol básicamente. Y esta violetita del medio, bueno, la médula produce la adrenalina, ¿no? Y esta violetita del medio es una zona que se llama zona reticular y que va a producir andrógenos. Ahora, la glándula suprarrenal tiene poco desarrollada, o casi no desarrollada, esta última capa hasta los 6 años. A partir de los 6 años, perdón, lo tiene en el periodo prenatal. Después como que se va atrofiando, y hasta los 6 años prácticamente no hay producción de andrógenos. A partir de los 6 años empieza de a poquito a crecer la capa y a producir cada vez más andrógenos, y a eso nosotros le llamamos activación de las glándulas suprarrenales. ¿Qué van a hacer? Bueno, la activación de las glándulas va a hacer que aumente los andrógenos, tanto en las nenas como en los varones. Y el aumento de andrógenos va a dar lugar a un cuadro que tiene un ligero aumento en la velocidad de crecimiento. Si uno es muy cuidadoso y va midiendo al chico relativamente seguido, ve que hacen como un piquito de velocidad de crecimiento, y aparece el olor sudoral, el vello pubiano, que llamamos pubarca, el vello axilar, que llamamos axilarca, y todo esto constituye la adrenarca. O sea, la activación de las glándulas suprarrenales es la adrenarca. En general, empieza bioquímicamente a partir de los 6 años, pero las manifestaciones clínicas recién comienzan después de los 8 en las nenas y después de los 9 en los varones. ¿Sí? Pero esta adrenarca, este cuadro, no tiene ninguna relación
ni causal ni temporal con lo que realmente consideramos pubertad, que es la activación de las gónadas. Uno puede tener la adrenarca, qué sé yo, a los 8 años y comenzar la pubertad a los 14. Entonces, esto es un dato muy importante porque en realidad ahora, a medida que sigamos con la clase, vamos a ver que hay muchas cosas que llevan a que uno se confunda esto. Pero a veces hay muchas consultas que por ahí se podrían evitar si uno tiene en cuenta que la nena que tenga vello pubiano, que tenga olor a transpiración, que haya crecido un poquito más, que haya avanzado un poquito la edad ósea, pero que no tiene mamas, no está comenzando todavía su pubertad. ¿Sí? Esto va tanto para las nenas como para los varones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la pubertad? La pubertad es cuando efectivamente el hipotálamo fabrica GnRH que va a actuar sobre la hipófisis. En la hipófisis se van a empezar a producir LH y FSH. Estas gonadotrofinas, como ustedes saben, se liberan de manera pulsátil. Lograr la pulsatilidad perfecta para que las gónadas, que son los testículos y los ovarios, comiencen a fabricar estrógenos y testosterona, les lleva un tiempo, no es desde el inicio, y los primeros pulsos hormonales de gonadotrofinas son nocturnos. Ahora, más adelante vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, una vez que activan las gónadas, el testículo fabrica predominantemente testosterona y como cualquier eje hormonal inhibe en los dos niveles, en hipófisis y en hipotálamo. Y los estrógenos, los estrógenos inhiben en hipófisis y en hipotálamo, excepto en la fase de la ovulación, en donde hay un estímulo positivo que, bueno, es la única situación en donde hace que se produzca un aumento de sus propios valores. Entonces, en el varón tenemos que la pubertad comienza cuando lo decide la hipófisis, por decirlo de alguna manera, y se define porque empiezan a funcionar los testículos. Y en las nenas, lo mismo, es la hipófisis la que va a determinar cuándo, y se define cuando empiezan a funcionar los ovarios. Entonces, es la testosterona y los estrógenos los que van a determinar que empezó la pubertad. Yo les hablaba hace un ratito de la cantidad de cosas que influyen en el momento de, bueno, acá están, ¿ves? Hay un montón de vías que se conocen, qué sé yo, hace como 10 años se empezó a conocer la vía del KISS y de las quipeptinas, y bueno, después se fueron ampliando. Hay un montón de vías que se conocen hoy que influyen en la pulsatividad o en el timing, en el momento en que la pubertad sea tardía o que sea precoz. Sin embargo, a pesar de todo esto, como les decía, por esto que está ocurriendo ahora en las nenas en pandemia, debe haber muchas otras cosas del cerebro que influyen sobre todo esto. Así que todavía sigue habiendo gran parte de misterio. Bueno, con respecto a la pubertad femenina, dijimos que los ovarios, una vez que son activados por las gonadotrofinas, LH y FSH, van a aumentar el nivel de estrógenos. Los estrógenos, ¿qué van a generar? Van a generar que comience la telarca, es decir, que comience el desarrollo mamario, que empiece a crecer el útero, que haya un estirón puberal, que las nenas hacen el estirón puberal antes que los varones, lo hacen antes de la menarca, y aproximadamente 2 años después de que empezó la telarca, ocurre la menarca. Estos son los tiempos que manejábamos hasta prepandemia y son los tiempos normales, ¿sí? Entonces, el primer signo de pubertad es la telarca. En los varones, los testículos van a producir un aumento de andrógenos, y los andrógenos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que comience a desarrollarse los genitales, que ahora vamos a ver qué significa eso,
que aumente la masa muscular, que cambie la voz y finalmente que hagan el estirón puberal, que el estirón puberal es más tardío en ellos y más importante, porque en centímetros es más importante que el de las mujeres. Entonces, acá, ¿cuál es el primer signo de pubertad? Bueno, los cambios en el desarrollo genital, que no son tan fáciles de determinar como la telarca. Todos en el mundo seguimos usando el sistema de clasificación de desarrollo sexual de Tanner, que es del 69, de 1969, y sin embargo es lo que continúa usando todo el mundo. Evidentemente es útil, y con esto tenemos clasificación, bueno, por supuesto que ustedes seguramente conocen estos gráficos, tanto las mujeres como los varones tienen 5 etapas puberales, de los cuales la primera, en las nenas y en los varones, es la prepuberal, o sea que es el chico que todavía no comenzó la pubertad. Y por eso marqué en amarillo la etapa 2, que el estadio 2 significa, bueno, empezó la pubertad. ¿Sí? Acá, como ven, Tanner, en realidad cuando describe cada uno de los estadios, va agregando el vello pubiano a cada uno de los estadios del crecimiento mamario. Entonces eso también confunde, porque uno asocia con que, bueno, cuando tiene el botoncito mamario recién incipiente, no tiene vello o recién comienza. Cuando tiene un Tanner 3 de mama, ya tiene más vello. Y en realidad esto, como les decía, puede ser totalmente independiente y en el tiempo no tener nada que ver, ¿sí? Pero esto confunde. Y lo mismo pasa en el varón, exactamente lo mismo. Dice desarrollo genital y de vello pubiano en varones, y cada uno de los estadios, Marshall y Tanner, lo fueron describiendo con los cambios, no solamente testiculares y peneanos, sino también del vello púbico. Es muy feo hablarle a la nada. Ustedes todas las veces que quieran, córtenme y pregúntenme, ¿sí? Bueno, ¿y cómo detecto el comienzo de la pubertad masculina? Bueno, también Prader hizo un artefacto que es el famoso orquidómetro de Prader, que lo que tiene es cuentas que simulan el tamaño y la forma de los testículos desde los estadios prepuberales hasta la pubertad completa, medidos en volumen, en centímetros cúbicos, ¿sí? Y en el mundo, todo el mundo coincide con que cuando pasa de 4 centímetros cúbicos el tamaño testicular, medido por el orquidómetro de Prader, es cuando comienza la pubertad. Fíjense la diferencia que hay entre esto y esto. ¿Me disculpan un momentito, que me parece que mi familia no entendió que estoy dando clase? Un segundito y ya vengo. Sí, claro. No, por favor. Volví, perdón. Es el cumpleaños de mi papá, están festejando por Zoom. Bueno, sigo entonces. El primer signo puberal es el pasaje del 3 al 4. Esto es imposible, no se da cuenta nadie. Sin orquidómetro a mí también me cuesta. Con el orquidómetro sí es fácil, pero el orquidómetro ni siquiera se vende, no es algo que uno pueda ir y comprar, no sé por qué. Entonces es bastante difícil determinar cuándo comienza la pubertad. Y cuando uno ve que el chico ya tiene un desarrollo del tamaño de los testículos y del pene, como para darse cuenta, en general ya está entre 6 y 8. Y eso significa prácticamente un año de pubertad. Entonces, si uno lo que quiere, que ahora vamos a ver, es tratar de alcanzar la mejor talla final, porque la pubertad precoz compromete mucho la talla, ya después de un año la edad ósea avanzó muchísimo. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Por supuesto que no todos los chicos tienen que venir para que cada 6 meses los endocrinólogos le midamos los testículos. Se supone que la pubertad en los varones tiene que empezar después de los 9 años,
Pero sí es muy importante que ustedes que hagan el interrogatorio, porque la verdad que hay mucha pubertad precoz familiar, mucha. Entonces, si la mamá les dice, yo menstrué a los 8, o el papá les dice que terminó su estirón de la pubertad antes de terminar la primaria, o que se empezó a afeitar cuando empezaba la secundaria, todos esos son datos, porque los hombres no tienen un hito como la menarca, como para que recuerden fácil cómo fue y cuándo fue el estirón de la pubertad. Pero sí se acuerdan en general cuando comenzaron a afeitarse, y se acuerdan que fueron los primeros que crecieron y que eran los más altos en la primaria, y después se quedaron y los demás empezaron a crecer y lo alcanzaron y él quedó más bajo. Esas cosas, está bueno que sea un dato que ustedes tengan en la historia clínica de sus pacientes. Entonces, los que tienen antecedentes de pubertad precoz, bueno, mirarlos con ojos un poco más amplio. Y en realidad lo que sí pueden hacer, hay ya varios artículos que han simulado esto, pero por ecografía, o sea, han medido el volumen testicular con ecografía y han determinado en qué volumen testicular comienza la pubertad. En general se dice que alrededor de 1,5 mililitros del volumen, o sea, centímetros cúbicos del volumen ecográfico, que como ven es muy diferente del que nosotros manejamos, comienza ya, es un testículo que ha comenzado la pubertad. Eso sí lo pueden hacer. Obviamente que mucho más fácil es medirlo con el orquidómetro, pero no siempre lo tienen. Bueno, con respecto al inicio de los signos del desarrollo en las niñas, no es lo mismo en cualquier población. Acá tenemos distintos trabajos realizados, el nuestro es el de Lejarraga y colaboradores, ya ustedes lo conocen, y como ven, el inicio de la pubertad en las nenas dijimos que implica que comenzó la telarca. Hay distintas edades según los lugares, según las razas, según el ambiente, la alimentación, la genética, etc. Es muy marcado, lo que sí es muy marcado es que las nenas afroamericanas empiezan mucho antes. Eso es desde siempre y todos los trabajos dan lo mismo. Para nosotros, la media de la telarca es 10,8. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es un gráfico que muestra que la telarca, o sea, el dato de la telarca, tiene una distribución normal en la población. Entonces se puede hacer un gráfico como este, que es un gráfico de Gauss, en donde tenemos en el punto más alto la media, que es de 10,6 años, que es lo que dijimos que es la media de telarca, o sea, de que aparezca la mama en las nenas en nuestra población. Y como siempre, el 95% lo dejamos en la normalidad, pero miramos diferente el 2,5% de cada cola. Entonces, en las colas queda menos de 8 años para inicio de la pubertad, y es lo que se considera precoz, y más de 12,6 años para inicio de la pubertad, es lo que se considera pubertad retrasada en las nenas. Es una cuestión estadística. Si ponemos los varones tienen prácticamente un año de diferencia con las nenas en todo. En vez de 10,6 tienen 11,8 en el G2, o sea, en el momento en el cual alcanzan el volumen testicular 4. Pero es mínima la diferencia. Pero si ven, los límites están puestos en 9 años para la pubertad, o sea que la pubertad precoz del varón es cuando comienza antes de los 9, y 13,6 años para la pubertad retrasada en varones. Si volvemos al gráfico anterior, a esta tabla, vemos entonces que en Argentina, según el trabajo de Lejarraga, que es lo único que tenemos, la media de la telarca es de 10,6 o 10,8, depende del lugar donde uno lo lea en realidad. La pubarca, la media es de 11, y la menarca aparece a los 12,5. Esto es lo que genera que siempre aprendamos como que la telarca comienza primero, después viene la pubarca y después viene la menarca. Nosotros siempre nos grabamos TPM como el orden en el cual tienen que aparecer los signos puberales. Y esto es otra de las cosas que confunde, porque uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Apareció la pubarca, pero no apareció la telarca? ¿Puede ser que aparezca la pubarca y que no tenga telarca? Y bueno,
todo esto son las cosas que hacen que confundan y que uno no pueda diferenciar la adrenarca como un proceso independiente, que muchas veces sí van juntos, pero muchas veces no, y no significa nada, ¿sí? Flor, hay una consulta. ¿Vos preferís que yo te las vaya Sí. leyendo o las dejamos para el final? No. Yo preferiría, la verdad que en general, cuando he dado clases, lo hago más charlado, digamos, como que en el momento que ustedes quieran, me cortan, me preguntan y me parece mucho más útil. Bárbaro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre pubertad adelantada y pubertad precoz? Perfecto. La adelantada en realidad no es un término que nosotros usemos. Lo que sí usamos es temprana. O sea, la pubertad precoz se define en las nenas como aquella telarca que comienza antes de los 8 años. Y entre los 8 y los 9 se llama pubertad temprana. Después les voy a contar las diferencias. En realidad la pubertad temprana no debiera tratarse y no tiene compromiso de talla al final. En cambio la pubertad precoz sí. Bien. Adelantada no es un término que usemos. No sé si yo lo dije, pero la diferenciación es entre precoz y temprana. ¿Está bien? Sí, ¿Contesté? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, este gráfico obviamente también ustedes lo conocen. Es muy útil en el momento de controlar la pubertad de un chico. Para ustedes en el consultorio, como pediatras, es un gráfico que a mí me encanta. Lo que marca es la velocidad de crecimiento, y acá vemos que hace el estirón puberal y después termina el crecimiento, tanto la nena como el varón. Bueno, no sé por qué, se quiso ir. En los varones es bastante marcado este descenso. Muchas veces, sobre todo con los chicos que tienen retardo puberal, que están preocupados porque los otros están haciendo el estirón y ellos tienen 13, 14 años y siguen siendo nenitos y con voz aguda y demás, muchas veces vemos que antes de comenzar el estirón hacen como una detención del crecimiento. O sea, es un año que por ahí crecen 2 o 3 centímetros. Crecen mucho menos de lo que venían creciendo de base, ven que la curva hace eso, y obviamente que de lo que van a crecer después. El estirón, la media de estirón de los varones es de 10 centímetros en el momento de máximo crecimiento, y la de las nenas de 8,5, 9 más o menos. En las nenas también el gráfico dibuja esto, y sin embargo esto la verdad que no es algo que en la clínica lo veamos, pero en los varones sí. Y es como, a uno lo pone un poco nervioso, porque uno dice, bueno, estoy esperando que el chico empiece a crecer, y es lo que el chico quiere, digamos, y uno ve que no empieza la pubertad y encima crece cada vez menos. Bueno, eso es la detención prepuberal en la gran mayoría de los casos, y bueno, en el próximo control uno ya ve que arranca, pero la verdad que es una situación que a veces es bastante difícil. Entonces, en estos gráficos, ¿cuándo comienza la pubertad? La pubertad comienza en el G2 en el varón y en el estadio 2 de mamas en la mujer. Con respecto al crecimiento, fíjense que empiezan a aumentar la velocidad de crecimiento a veces antes de que uno detecte el aumento del volumen testicular. Y a veces no. La verdad es que muchas veces aumenta el tamaño testicular y no arrancan el estirón, y no arrancan el estirón. Y hay chicos que, si bien el pico del estirón uno lo calcula más o menos para un volumen testicular de 10, 12 mililitros, hay chicos que van por 20, 25, y uno se quiere morir, y no arrancan, y arrancan tardíamente el estirón. Pero lo normal sería que más o menos coincidan el G2 con aumento de la velocidad de crecimiento, que en el pico de velocidad de crecimiento coincida con G3 y G4, y por eso les decía lo de la barba. Lo de la barba en general es a partir de los 16 años, porque es lo más tardío. Entonces, si les dicen, yo me comencé a afeitar a los 14, bueno, más o menos, pero si me comencé a afeitar a los 12, ahí uno tiene que sospechar que hay pubertad precoz. Hay mucha más pubertad precoz masculina genética, de etiología genética, de lo que pareciera. Así que, bueno, les insisto con que ese dato en su historia clínica de cada paciente me parece importante.
Bueno, y en la nena en realidad empieza con Tanner 2, que el Tanner 2 es cuando se palpa el botoncito mamario todavía de menor tamaño que la areola. O sea, es un botoncito muy pequeño, y lo más característico es que duela. La glándula mamaria, cuando crece, cuando comienza a crecer, es muy dolorosa, sobre todo dolorosa al tacto, a veces dolorosa al sacarse la ropa, y a veces dolorosa espontáneamente, y necesitan analgésicos, ibuprofeno y demás, porque a veces realmente es muy molesto. Con los varones, con la ginecomastia de los varones, que si bien es patológica, en algunos casos pasa lo mismo, es bastante dolorosa. Entonces, cuando uno toca un botoncito, una tumoración chiquitita, bilateral, que está debajo de las areolas y que duele, eso no tiene posibilidad de ser ninguna otra cosa. La glándula mamaria de las nenas antes de comenzar la pubertad no existe, ni siquiera se ve por ecografía. Pero yo veo mucho que ustedes confirman por ecografía, o sea, por supuesto que, como siempre, tratan de mandármelo con todos los estudios hechos, y eso está buenísimo porque ahorran tiempo y hacemos las cosas más rápido, pero confirmar con ecografía que eso que ustedes están viendo es mama, en general es muy poco útil. Hay algunos casos en los que sí es útil. Por ejemplo, las nenas que tienen mucha lipomastia, que son muy gorditas, y que tienen ya la forma de la mama desde antes, por gorditas, a veces uno palpa el botoncito mamario como en el fondo de la mama. Pero en general a esas nenas no les duele cuando comienzan la pubertad, y muchas veces es muy difícil determinar que hay una diferencia de consistencia entre la grasa y la mama. Así que en esos casos sí, hasta nosotros también a veces pedimos ecografía mamaria. Pero si no, la ecografía mamaria en general no es útil y no ayuda porque la clínica es muy clara. Puede ser que comience unilateral, pero aún así que tenga un tumor del chiquitito justo debajo de la areola, por supuesto, todo puede pasar en medicina, pero lo más probable es que sea la mama. Entonces yo les diría que aunque duela, y más si duele, que esperen, que en las próximas semanas seguramente empieza también del otro lado, si es que es una pubertad, y no es necesario hacer la ecografía mamaria. Hay una consulta, Flor. Sí. ¿La ginecomastia en varones en pubertad se espera cuánto tiempo? Sí, la ginecomastia en varones es hasta el 50%, algunas series dicen que hasta el 50% de los varones tienen ginecomastia en pubertad, con lo cual imagínense lo común que es. Pero es muy mal tolerada por ellos. Entonces, en general la esconden, se pasan 2 o 3 veranos sin sacarse la remera, y la verdad es que hay ginecomastias muy diferentes. Hay algunas que son apenas un aumento de la glándula mamaria, pero hay algunas, por ejemplo, que crecen de forma tubular, que son como un tubo así hacia adelante, largas y tubulares, que realmente estéticamente son horribles, horribles. Y uno siempre dice, bueno, hasta que termina la pubertad no vamos a hacer nada, porque el 95% de las ginecomastias puberales retrogradan. Y si quedan, si terminó la pubertad y sigue quedando, bueno, entonces estéticamente, por una situación puramente estética, vos decidirás, le decimos, si te la sacás o no te la sacás. Pero hasta que termine la pubertad no tiene sentido, porque lo más probable es que regreda. Pero realmente hay situaciones en las cuales yo he mandado a un nene con este tipo de ginecomastia tubular, lo he mandado a la cirugía antes porque era una situación, pobrecito, que no había ropa que escondiera eso, y lo ponía muy mal, muy, muy mal. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la ginecomastia que están evaluando sea puberal, porque la ginecomastia antes de comenzar la pubertad es patológica siempre, ¿sí? Pero si ya está en pubertad, la esperan. La esperan, en general, en los últimos estadios ya tiene que ir bajando. Lo importante es eso, que cuando uno toca y duele, es porque está creciendo. Cuando ya no duele, uno a veces los tranquiliza así, le decís, bueno, ¿te dolía? Sí, me dolía. ¿Y ahora te duele? No. Bueno, buenísimo, eso quiere decir que terminó de crecer, que se estancó y terminó de crecer.
Ahora tiene que en algún momento empezar a involucionar, pero por lo menos ya no crece más. La involución se nota, igual que en las nenas, la mama trófica, o sea, cuando hay estrógenos dando vuelta, tiene una consistencia bastante durita. Ahora, cuando desaparecen los estrógenos circulantes y la mama tiene que involucionar, enseguida se ablanda, blanda, blanda, blanda. Se va a seguir tocando. Depende del tamaño en el que llegó, muchos chicos no vuelven a la glándula no palpable. Muchos chicos le queda palpable aún debajo del pezón, muy chiquitita. Pero lo importante es el cambio de consistencia. Si ustedes le consultan por una ginecomastia y la tocan y es blanda y al chico no le duele, nada. Lo más probable es que esté involucionando y que sea cuestión de tiempo. No sé si es eso lo que querían preguntarme o si alguna otra cosa más de ginecomastia. No, yo creería que está ya contestada la pregunta. Buenísimo. Bueno, entonces, hasta acá les fui contando todo cómo es el proceso normal, entonces ahora pasamos a la patología. La primera patología es la pubarca precoz, que bueno, algo ya hablamos, en realidad esto está relacionado con la adrenarca precoz. Ahí está. Y es la aparición aislada de vello pubiano antes de los 8 años de edad. No sé por qué puse esto, me olvidé de los varones. Antes de los 8 años de edad en las nenas y antes de los 9 años en los varones. ¿Sí? En la mayoría de los casos, lo único que ocurre es una maduración prematura de esta zona reticular de la corteza, y lo que marca que es una adrenarca normal, pero nada más que adelantada en tiempo, es el valor del sulfato de DEA, o sea, el sulfato de dihidroepiandrosterona, es el que determina cuándo comienza la adrenarca, en valores generalmente arriba de 400, 500, ya uno puede estar tranquilo de que eso es una adrenarca, que es la adrenarca que ya comenzó, aunque el chico tenga menos de esta edad, es el marcador bioquímico de que comienza la adrenarca, y bueno, y uno se queda tranquilo, es eso, o sea, comenzó antes, pero no hay que salir a buscar otro andrógeno o alguna otra cosa que esté generando la aparición de la pubarca, ¿sí? Esto termina diagnosticándose como adrenarca precoz idiopática, o sea, por qué empezó antes no sabemos, pero la pubarca precoz puede ser la primera manifestación de una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Esto, vieron que la hiperplasia suprarrenal congénita tiene varias formas de presentación de acuerdo a cuán grave es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Puede ser un recién nacido que nazca con una perdedora de sal virilizado y se muera al nacer, o puede ser una mujer adulta que no puede quedar embarazada y en sus estudios de fertilidad sale que tiene una hiperplasia suprarrenal. O sea, la verdad que es una patología que va de 0 a 100 con clínica muy, muy variable. Bueno, una de las manifestaciones es la pubarca precoz. Entonces, si uno piensa, esta nena tiene una hiperplasia suprarrenal congénita, lo que tiene que hacer es pedir 17-hidroxiprogesterona. La 17-hidroxiprogesterona basal, cuando es mayor de 10, hace diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Y por debajo, es normal, perdón, en una nena, en un paciente prepuberal, por debajo de 1, o algunos laboratorios tienen 1,2, 1,5. Entre el 1,5 y el 10, lo que hay que hacer es una prueba de ACTH para confirmar el diagnóstico. Pero eso ya es resorte del especialista. Ustedes lo que tienen que hacer es sospechar, bueno, ¿qué pubarca precoz puede llegar a ser una hiperplasia suprarrenal congénita y no una adrenarca idiopática como hablábamos recién? Ahora ya les voy a contestar. Y bueno, por supuesto que hay casos rarísimos en donde la adrenarca es la primera manifestación de un tumor productor de andrógenos, pero la verdad es que los chicos que tienen tumores productores de andrógenos tienen muchos signos de virilización, o sea, crecen muy rápido los tumores y producen valores muy altos, entonces si son nenas van a tener una clítoromegalia enseguida, van a tener mucho acné, mucho vello, la verdad que hay muchos otros signos, por supuesto una velocidad de crecimiento altísima, es como que es raro que uno se confunda una pubarca precoz idiopática
con un tumor productor de andrógenos. Es otro cuadro y este va a hacer que ustedes lo deriven. Además de que es rarísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las pautas de alarma en pacientes, mujeres o varones, que tienen pubarca precoz? ¿Cuándo tienen que pensar en derivarlo al especialista? Cuando tienen alta talla, sobre todo cuando tienen alta talla desde siempre, cuando son chicos que siempre fueron más altos o desde los 2 o 3 años fueron más altos que su talla objetivo genética. O sea que los niveles aumentados de andrógenos, si bien son bajitos, fueron bajitos hasta ahora que apareció la clínica, fueron suficientemente importantes como para hacer que fuera más alta, que creciera más. Y que eso acelerara la edad ósea. O sea, lo más característico es la edad ósea muy acelerada con respecto a la edad cronológica. El aumento de la velocidad de crecimiento y otros signos de virilización. La verdad es que esto le tiene que llamar la atención por un tumor, pero no por una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Entonces, cualquier chico que ustedes tengan que tiene el vello pubiano, una nena que tiene el vello pubiano antes de los 8, tiene 7 y pico, o es muy típico que la mamá a los 6 y medio les venga y les diga que tiene olor a transpiración. Eso no sé si les pasa, pero es muy común. Y muchas veces, si uno interroga bien, por ahí en el verano es como que empiezan como por momentos. En el verano tiene, y después empieza el invierno y dicen, no, pero después dejó de tener, y bueno, la verdad es que cuando realmente comenzó a tener olor a transpiración, no sé, pero ese es uno de los signos que ustedes tienen que mirar. Pero si es solo olor a transpiración y no tiene alta talla, no tiene velocidad de crecimiento aumentada, no tiene acelerada la edad ósea, no le den bolilla. Hay muchas otras cosas que pueden hacer que tengan mal olor. Pero bueno, cuando ya vienen con el vello pubiano, si tiene 7 años, viene con vello pubiano, todo el resto de la nena está normal, le hacen una edad ósea y la edad ósea coincide con la edad de la chica. Ojo con las evaluaciones de los especialistas en imágenes de las edades óseas, chicas, porque la verdad que hay algunos que son malísimos, que no sé por qué, no tengo idea por qué, pero hay algunos que diagnostican edades óseas 2, 3 años de diferencia con lo que vemos nosotros. O sea que eso es una cosa que si pueden conseguirse el librito, la verdad que, más que conseguirse el librito, yo lo tengo en el teléfono. Así que si quieren le puedo pasar alguna en el teléfono, el programita, y ahí pueden ir mirando y comparar la edad ósea. Obviamente que es una cuestión de ojo y de práctica y de tiempo, pero empiecen a hacer, cuando tengan alguna duda, empiecen a hacer el ejercicio, porque la verdad que a veces el informe es pésimo. Bueno, entonces, si esa nena de 7 años, todo el resto está normal, nada. Si quieren confirmar que es solamente la adrenarca que se adelantó, le miden 17-hidroxiprogesterona porque la van a pinchar, y sulfato de DEA. Si el sulfato de DEA ya está en valores, siempre los valores de normalidad dicen prepuberales, antes de que comience la pubertad, mal llamado, porque acá son cosas independientes, pero bueno, prepuberales, y después empiezan los valores de puberales. Bueno, el primer valor de puberal, a partir de ahí, si tiene un valor ya por encima de ese, bueno, es la puberca precoz. Y si es solo el sulfato de DEA y el resto nada, chao, se olvidan y pueden ni siquiera derivarlo. ¿Preguntas sobre esto? Un detalle muy importante es que la puberca precoz no se asocia con pubertad precoz. O sea, no es que por tener puberca precoz hay más posibilidades de tener una pubertad precoz. Sí, hay que controlar las nenas que hacen puberca precoz. O sea, la puberca precoz como patología a corto plazo no tiene ninguna implicancia. Pero sí, más de la mitad de las nenas a largo plazo, ya después de 2 o 3 años de edad ginecológica, o sea, después de la menarca, desarrollan hiperandrogenismo y trastornos del ciclo menstrual. Así que esto sí es importante tenerlo en la historia clínica para más adelante. O como antecedente de una nena que si viene con un hiperandrogenismo, bueno, a ver, ¿cuándo comenzó el vello? No la menstruación, sino cuándo comenzó el vello. Bueno, terminamos pubarca.
Pasamos a telarca. ¿Qué se define como telarca precoz? Es el desarrollo mamario aislado, unio, bilateral, antes de los 8 años, ¿sí? Acá tenemos una nena, y aislado significa que tiene crecimiento y maduración esquelética normal y que no está activado el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Esto es lo que uno tiene que evaluar. La telarca precoz va a ser idiopática, va a ser aislado, si se acompaña de esto. El crecimiento y la maduración esquelética lo evalúan con la velocidad de crecimiento y con la edad ósea. La activación del eje ya es más difícil porque, sobre todo las nenas, los 2 primeros años de vida tienen el eje activado, tienen lo que se llama mini pubertad, que es como una pubertad en valores un poco menores, pero tienen el eje activado, entonces es muy difícil saber si estamos entre una pubertad precoz. Muy rara además la pubertad precoz en los primeros 2 años de vida, pero pasa con chicos que tienen amartomas hipotalámicos, pero es un diagnóstico difícil. En definitiva, ustedes lo que tienen que ver cuando aparece una nena con una telarca, si es chiquitita como esta, ver cómo crece y cómo está la maduración esquelética. Y ahora vamos a ver las causas que podrían llegar a ser. Es frecuente antes de los 2 años de edad, lo que puede explicarse por la actividad del eje hipotálamo hipófiso gonadal, que es lo que les decía recién, que hasta los 2 años está activo, que se manifiesta por niveles circulantes elevados de FSH y estradiol. Si vemos en qué terminan las chicas con telarca precoz, este es un trabajo que se hizo en mi servicio, de casi 100 nenas, y fíjense que el 73% terminó en una telarca precoz idiopática, o sea, no hizo pubertad. Solo el 7% hizo una pubertad precoz, o sea, terminó siendo, de estas telarcas precoces, el 7% terminaron siendo una pubertad precoz. Este porcentaje es de estrógenos exógenos, este porcentaje es de un tumor productor de estrógenos, son quistes foliculares, ováricos, y esto es la persistencia de la hipertrofia mamaria de la recién nacida. O sea, fíjense qué poquito de las nenas que consultan por telarca precoz van a terminar en una pubertad precoz. La telarca precoz por persistencia de hipertrofia de la hipertrofia mamaria de la recién nacida significa que la nena que nació con mamas, que es normal porque por las hormonas maternas que atraviesan la placenta durante el embarazo, es normal que tengan mamas palpables al nacimiento. Bueno, pasa los primeros 6, 9 meses o llega el año y todavía tiene la telarca. En general, hasta el año uno los espera, ya después del año lo considera persistente. O sea, es normal como cuadro transitorio y que involucione entre los 6 y los 9 meses. Hasta los 12 se los puede esperar, sobre todo si uno toca y está muy blanda. De nuevo vuelvo a lo mismo. Es muy distinta una mama que está trófica, o sea que significa que hay estrógenos circulantes, que es la mama dura, que duele, que crece, que una mama que está involucionando, que es la mama blanda, que se toca como si fuera grasa, ¿sí? Y que no duele. En algunas pacientes persiste hasta los 2 o 3 años, pero con mamas no tróficas, blandas. ¿Esto es por qué? Porque los estrógenos que tenía de la madre se suman a esto que yo les contaba, que los 2 primeros años de vida el eje de las nenas está activado y los ovarios funcionan. De hecho, muchas veces si piden una ecografía no se asusten porque a veces tienen unos folículos bastante interesantes de tamaño, pero es normal porque los primeros 2 años, las nenas tienen una mini pubertad. Los varones tienen 6 meses de mini pubertad, pero las nenas 2 años. Entonces, se les mezcla los estrógenos que tenían de la madre, más los pocos valores de estrógenos que ellas mismas producen, y entonces hasta los 2, 3 años las mantienen a las mamas. Pero lo importante es que sean blandas, que no crezcan, que el chico no tenga una velocidad de crecimiento acelerada, que la edad ósea no sea acelerada, que no haya ninguno de los otros signos que hablamos como para pensar que sea una pubertad. Bueno,
La telarca precoz puede ser por disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias químicas ajenas al organismo humano o a la especie animal a la que afecta, que son capaces de alterar el equilibrio hormonal de los individuos de una especie, generando interrupción, aumento o disminución de los procesos fisiológicos controlados por hormonas. O sea, son cosas ajenas al organismo que pueden actuar o bloquear o estimular diferentes ejes hormonales. De disruptores endocrinos hay una comisión nacional que se encarga del estudio de esto, y una vez escuché una charla de la jefa, de la presidenta de la comisión, y la verdad que salimos de ahí todos pensando que nos teníamos que ir a vivir a la luna. Realmente hay millones de disruptores endocrinos descritos, y si uno realmente quisiera vivir sin eso, se tendría que ir a vivir a la luna. Entonces lo importante es, bueno, ver cuáles son los más frecuentes, cuáles son los que están más cercanos a nosotros, y cuáles son los que uno saca de contacto del paciente y la telarca involuciona, ¿sí? De los estrógenos, acá como les decía, ambientales hay naturales y sintéticos. De los sintéticos, bueno, el DDT, esto está prohibido ya, son, ¿cómo es? Tóxicos, no me sale. Sí, son fertilizantes y ese tipo de cosas. Y estos son los sintéticos, y que estos son raros en realidad que los chicos tengan contacto. En cambio, de los naturales, esto, yo digo raro, pero siempre hay que preguntar. El tema de la fumigación, si viven en lugares donde ven que se fumigan con avionetas, si los padres trabajan en empresas químicas, que trabajen con químicos. Hay mucha gente que trabaja con productos químicos y que llega a su casa y se cambia la ropa. Cuando llega no toca a su familia, a sus hijos ni a nadie, y se cambia la ropa porque sabe que viene con sustancias químicas en la ropa, o se cambian antes de salir de la empresa. Entonces uno sabe que, bueno, ahí hay un tóxico presente en esa familia que puede llegar a ser la causa, puede llegar a ser el disruptor. Y los naturales son, bueno, estrógenos que vengan del ovario, por supuesto. Después, fitoestrógenos, que los fitoestrógenos tienen toda esta clasificación de la cual no tengo ni la más pálida idea, pero lo más importante es la soja. La soja actúa en el organismo exactamente igual que el estrógeno, activando exactamente igual el receptor de estrógenos. Y en nuestro país cada vez se utiliza más la soja, y se utiliza para más cosas. Muchas de las cuales no están definidas, o sea, uno compra el producto y no dice que tiene soja. Entonces, uno pregunta primero, bueno, a ver, ¿comen salsa de soja, brotes de soja, milanesas de soja o jugo Hades? Todo lo de soja, que es muy típico. Y en general dicen que no. Pero después uno le empieza a preguntar, ¿consumen chorizo, morcilla, hamburguesas hechas en la carnicería del barrio? Ese carnicero del barrio, doy fe porque me lo han contado a mí en el consultorio, le pone soja al preparado de estos productos. Ahora directamente las hamburguesas compradas, por ejemplo, qué sé yo, la Good Mark, o creo que la Patty también, dice que trae estrógeno, que trae soja. Pero antes no lo decía y lo traían igual. Entonces, todo lo que venga preparado, las patitas de pollo, no por el pollo, sino por la soja, las patitas de pollo, todo lo que puedan comprar de fiambre, y bueno, por supuesto que todo lo que sí sabemos que tiene soja puede llegar a ser la causa de la telarca precoz. Ahora, tampoco tienen que volver loca a la madre. ¿Por qué? Porque las galletitas, por ejemplo, muchas dicen que tienen lecitina de soja, y la lecitina de soja en valores bajísimos, y la lecitina de soja esa no causa, no es capaz de causar una telarca, tiene que ser un volumen más importante. Entonces,
que miren los productos que ustedes les cuentan, pero que no anden mirando en todo el supermercado, porque me ha pasado de madres que cuando vuelven, que se hace 3 meses que la nena no come nada, porque doctora no le puedo dar nada. Bueno, con eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, y el contacto con disruptores endocrinos, como decía, actúan de forma similar a los estrógenos. Por vías transdérmicas, lo más común que genera telarca en las nenas son las cremas cosméticas. Desde la Nivea, la Hins, la Pond's, las de Natura, todas tienen estrógenos. Cuanto más cara, más estrógenos tienen. Entonces, las peores son las cremas de las abuelas. Y parece increíble, pero hay chicos que hacen telarca solo por jugar con los potes de crema cuando ya se terminó la crema. Es impresionante la sensibilidad que tienen algunos chicos. O sea, por supuesto que no todo chico que se pone crema hace una telarca, no todo chico que come soja hace una telarca. Hay que tener una predisposición particular, digamos, su receptor es más sensible que el de los otros. A veces hasta es más sensible de una mama que de la otra y hacen solamente telarca unilateral. Pero lo más común por lejos son las cremas. Y las únicas 2 empresas que accedieron a hacer estudios y demostrar que no traen estrógenos son Dermagloss y Vagovit, y entonces son las que en general nosotros indicamos. Y todas las que son extranjeras, las francesas, todas esas, bueno, que son cada vez más difíciles de comprar, todas esas sí se puede confiar, pero de las que son nacionales, que usen Dermagloss o Vagovit. Después, oral por ingestión accidental de medicamentos hormonales. Esto, en general, no viene como una telarca. Si una nena le robó el anticonceptivo a la mamá, que es una cosa también bastante común, lo que pasa es que va a tener una pérdida menstrual, porque el nivel de estrógenos va a ser un pico muy, muy alto, y va a bajar muy rápido, y entonces no va a darle tiempo a crecer la mama, sino que lo que va a hacer es hacer que deprive lo mínimo que tenga de endometrio en su útero chiquitito, y tiene una manchita roja. Siempre cuando hay mancha roja en el pañal o en la bombacha, ustedes pregunten si no le falta un anticonceptivo a la nota. Bueno, los alimentos provenientes de animales tratados con hormonas. Con respecto al pollo, como en Entre Ríos hay tanto, la verdad que hay muchos padres que me cuentan, hace más o menos 1 año y medio, un poco más, está reglamentado que no se pueden usar hormonas para hacer crecer a los pollos. Y dicen que son carísimas, no sé si alguna de ustedes tiene alguna experiencia o algún conocido, que las multas que ponen son muy caras y que directamente ya no se usan. Y la verdad que en la clínica uno ve que ya el pollo no es el principal exógeno que causa telarca, sino pasó a ser las cremas, y el pollo realmente no. Es más, si las patitas de pollo a uno le dan duda, es porque tienen soja. Vendan el pollo por completo, porque nenes que son muy selectivos con la comida, el pollo puede ser la fuente más importante de carne que consuman. Entonces, si uno le suspende el pollo, se les hace difícil. No le suspendan el pollo, sino que díganle que tiene que comer el pollo comprado por la madre y sin la piel, y especialmente la pechuga, si puede ser, especialmente la pechuga. Y yo trato de jugarle con que hagan ellas las patitas, que hagan pedacitos de pechuga pinchados en palitos de brochet, y qué sé yo, como que traten de dejar de usar todo lo que viene del supermercado, pero sí usar el pollo, no suspendérselo por completo como hacíamos antes. Bueno, después la alimentación rica en fitoestrógenos, que es todo esto que estuvimos hablando de la soja. La lactancia materna, cuando la madre está tomando anticonceptivos, vieron que los anticonceptivos para la lactancia tienen progestágenos nada más, pero hay algunos que tienen estrógeno, o la madre usa un anticonceptivo que no es el correcto, y tiene estrógenos, y bueno, eso es otra causa. Y la contaminación del agua con pesticidas y herbicidas, bueno, todo esto ya viene en el plano de lo casi imposible de determinar.
Yo tengo 2 nenas en Entre Ríos, que llevamos años, porque empezaron menores de 2 años con su telarca, y telarcas tróficas, y ya deben tener, no sé, 6, 7 años, y que ya hemos hecho de todo para ver a ver de dónde está el estímulo. Gracias a Dios no aumenta mucho la velocidad de crecimiento. Hasta probamos que se fueran de vacaciones durante 2 meses a otro ambiente, a la casa de la abuela, estuvieron 2 meses y vimos a ver si a la vuelta cambiaba lo de la mama. Y realmente no hay manera de detectar de dónde viene el estímulo. Entonces, en ese caso, uno tiene, por supuesto, que quedarse tranquilo haciendo laboratorios y demás, que no está haciendo una pubertad. Esto es estático, no dinámico. O sea, es una telarca que está, que es trófica, pero que no crece, no es una pubertad. Si uno confirma, en ese caso, que pasa esto y no encontrás cuál es el contacto, y bueno, lo que hay que controlar es que no avance mucho la edad ósea. Básicamente eso es el riesgo, digamos. Y el diagnóstico se confirma cuando desaparece la telarca al eliminarse la fuente de contacto. Acá, fíjense, esto es muy importante, en general es difícil que uno como pediatra sepa revisar la vulva. Estos son los labios menores, estos son los labios mayores. Los labios menores se pigmentan de oscuro cuando hay estrógenos. De hecho, bueno, ustedes conocen los recién nacidos, las nenas todas tienen pigmentado oscurito, pero bueno, nena más grande que ya no lo tenía pigmentado, se pigmentan también las areolas. Fíjense estas nenas cómo tienen pigmentadas las areolas, además de la telarca. Y el himen, que es esto que uno ve dentro, o sea, por dentro del orificio de la vagina, uno ve esto que es el himen. El himen en las nenas chiquititas tiene que ser rojo, rojo, y cuando se abre el agujerito es finito, finito, como una membranita finita. Por supuesto que el himen no es completo, porque si no, no se podría menstruar. Y el bordecito del himen, por donde queda el agujerito de salida, es un bordecito finito, finito rojo. Lástima que no tengo una foto de esta. En cambio, este, por ejemplo, es un himen que ya es pálido y está un poco engrosado. Lástima que no está abierto el orificio como para que se vea mejor. Cuando uno logra que se abra el orificio, se ve que es un orificio que tiene los bordes gruesos y pálidos. Bueno, esos son estrógenos. Creo que todo esto es lo que hablamos. Y la leucorrea. La leucorrea es el flujo, o sea, muchas ya vienen con flujo, que eso también hay que tener cuidado porque pueden tener las nenas flujo por un montón de cosas, empezando por los parásitos. Pero bueno, la leucorrea hormonal es blanca y es bien distinta del resto del flujo. No tiene olor a nada, no mancha nada y es blanca. Pero ya llegar a eso es como raro en un caso que no sea pubertad. Del urocito hablamos ahora, más adelante. Bueno, entonces, en los casos en que no se encuentra la causa, se define como telarca precoz idiopática, que es la forma más común de telarca precoz. Mientras la telarca precoz idiopática no necesita ningún tratamiento, la pubertad precoz obviamente que sí. Entonces es fundamental diferenciar ambos cuadros. De las chicas que hacen telarca precoz, ya habíamos hablado creo que lo hemos hablado en la puberca. De las nenas que comienzan con telarca precoz, van a ser una pubertad normal, el 43%, van a ser una pubertad temprana, es decir, que comienzan con las mamas entre los 8 y los 9 años, el otro 40 y pico %, y solamente un 13,5% va a ser una pubertad precoz. O sea que sigue siendo un número bajo. Eso es lo mismo, y lo importante es detectar a tiempo cuáles van a ser, y eso es aún un desafío para nosotros como especialistas. ¿Qué es la pubertad precoz? Bueno, es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en la niña y de los 9 años en el varón, de carácter progresivo. Si no se trata, culmina con la maduración completa del sistema reproductivo y la adquisición de la fertilidad. La aceleración del crecimiento y de la maduración esquelética que determina el cierre prematuro de las epífisis hace que terminen con una talla final más baja a la que le correspondía por su genética. Esto de la incidencia, la verdad que con esto que está pasando hoy en día, esto no sirve para nada. Pero lo que sí es mucho más frecuente en niñas que en varones.
Flor, nos quedan 10 minutos. Bueno, creo que no falta mucho, pero podemos dejar la última parte, si no. Hagamos el diagnóstico de pubertad precoz. ¿Sí? Sí, dale. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico tiene criterios clínicos, de laboratorio y de imágenes. El criterio clínico es entonces que hayan comenzado las mamas antes de los 8 años y que tenga una velocidad de crecimiento aumentada. Acá ven cómo se va de la curva en la que venía y de la curva que le corresponde a sus padres, y bueno, y después lo que hacen es estancarse cuando se cierra el cartílago de crecimiento y quedar más bajos. A veces tienen historia familiar de pubertad precoz y eso ayuda mucho, y bueno, y la edad ósea es otra de las cosas que ayuda, pero está dentro de imágenes. Con respecto al laboratorio, para hacer el diagnóstico, pueden utilizar o no el urocitograma, que ahora más adelante está qué significa y cómo es el índice, medir si tienen o no estradiol dosable, que esto yo no se los recomiendo. La gran mayoría de las nenas que tienen telarca precoz y que no van a terminar siendo pubertad, o las que van a terminar siendo pubertad pero están incipientes, no se les mide todavía el estradiol, no es dosable. Y la prueba de estímulo, que también creo que más adelante algo escribí de eso, que es el diagnóstico definitivo. Por esto mismo, porque en las primeras etapas, los primeros 6 meses más o menos de la pubertad, los picos de gonadotrofinas, de LH y FSH son nocturnos. Entonces, si ustedes miden a la mañana la LH, la FSH o el estradiol, les da como si fuera una nena prepuberal. Por eso no tiene mucho sentido cuando recién comienzan. En cambio, una vez que ya pasan a la segunda etapa, que ya están cerca del año de que comenzó la pubertad, sí, uno hace un basal y la LH basal ya viene mayor a 0,3, que es lo que usamos nosotros. Todas las nenas estas que yo les cuento de la pandemia, mayor a 0,3 es nuestro corte, y estas nenas vienen con LH, ustedes me las mandan con la LH ya medida, cosa que yo siempre pienso, por ahí no es útil. Bueno, esta vez, la verdad que se los agradezco, vienen con LH de 2,4, 3,8, unos valores, o sea, vuelan, es increíble, increíble lo que vuelan. Así que esto tira por la borda todo lo que en general nosotros decimos. Con respecto al urocitograma, el urocitograma, ustedes saben que hay el trígono vesical, tiene un sector en donde las células responden a estrógenos, y entonces en la orina, cuando uno se centrifuga la orina de las nenas, tiene unas células que a las cuales se les puede hacer como un Papá Nicolau. Bueno, lo que te informan son células superficiales, intermedias y profundas. Sumando las superficiales más la mitad de las intermedias, si el resultado es más de 30, se considera que hay estímulo estrogénico. Pero bueno, no se sabe de dónde viene, ¿no? Entonces, eso es con respecto al laboratorio, y con respecto a las imágenes, la edad ósea avanzada, la longitud uterina mayor de 34 milímetros, y la resonancia, que bueno, la resonancia lo podemos charlar después. Con respecto a la edad ósea, bueno, como les decía, ustedes saben que hay álbum para mirarla, y bueno, se pide de esta manera RX de mano y muñeca izquierda con foco en tercer metacarpiano. Lo de la distancia de foco-placa no lo ponemos nunca, o sea que solamente RX de mano y muñeca izquierda con foco en tercer metacarpiano. Esa es la forma para que después coincida con las fotos que tienen en el álbum. ¿Y cómo son los estadios puberales del útero? Más allá de aprender los números, es importante que ustedes sepan esto. Cuando las nenas todavía no empiezan la pubertad, tienen más cuello que cuerpo. O sea, es todo cuello el útero, digamos. Hay una cosita chiquitita que es el cuerpo del útero, pero es casi todo cuello. Cuando empieza la pubertad, empiezan a tener una relación 1 a 1, y después, por supuesto, el útero tiene un cuello que es muchísimo más chico que todo el resto del útero. Entonces, esto es algo importante para pedirle al ecografista. Lo que pasa es que el ecografista tiene que saber que uno necesita esto, porque esto no se lo hacen a las adultas. Entonces, sí, tiene que saber que necesitamos la relación cuerpo-cuello. Y cuando la longitud uterina de todo es mayor a 34, consideramos que ya es puberal. Esto es medio relativo, porque en realidad a veces no llega a 34, pero porque en vez de ser largos son anchos. Entonces hoy en día nos guiamos más por el volumen que por la longitud. Pero bueno, en general, si tiene una longitud más de 34 milímetros de largo el útero, ya tiene más de 3 centímetros y pico, ya consideramos que empezó la pubertad.
Y bueno, ¿y qué pasa con la resonancia? Que acá termina. De las resonancias, en realidad estos son 100 pacientes que vio Andrea Arcari, que es otra médica del servicio, y vio que casi todas son normales. El 25% que eran anormales, en realidad 8 fueron microadenomas. Nada, importantes fueron los amartomas, los quistes aracnoideos, y masas hipotalámicas como tumor, miren, 2 en 100. O sea que realmente preocuparse por la resonancia, pero ustedes van a ver que yo siempre la pido, y la pido en general porque es la única manera de que las prepagas y las obras sociales me den el tratamiento. Si no, no se la pediría a casi nadie. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del tratamiento? Y con esto terminamos. Es detener el desarrollo hasta la edad normal de comienzo puberal, frenar el avance de la maduración esquelética para mejorar la talla final, prevenir los trastornos emocionales de las niñas y reducir la ansiedad de los padres, esto es re importante, tratar las lesiones expansivas intracarenales si uno las diagnostica, bueno, eso. La posibilidad de abuso sexual es muy común que nenas chiquitas que tienen una pubertad precoz, por ejemplo, tienen 7 años y tienen un cuerpazo, y son nenas chiquitas, en familias de bajos medios sociales, donde está el padrastro que duerme con... Es muy común que aumente la incidencia de abuso sexual. Y disminuir el riesgo de cáncer de mama asociado a la menarca, a la pubertad, a la menarca temprana. ¿Qué se usa? Se usan análogos de GnRH que actúan a nivel hipofisario, suprimen la secreción de LH y FSH. Su efecto es transitorio y reversible, son drogas muy nobles, la verdad que no tienen ningún efecto adverso, se usan hace más de 40 años, así que es algo que usamos con mucha tranquilidad. Y ahora, hace un mes que en Argentina ya está la semestral, porque antes teníamos solo mensual, después tuvimos trimestral, ahora hace un mes que está el IGAR, se llama, que es la semestral. Esto es solo para mostrarles que si hacen el tratamiento, las pubertades precoces terminan más o menos con la misma talla que les correspondía para la talla objetivo genética, y esto no importa porque es pubertad precoz periférica, que ya es mucho más raro, es menos probable que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren? Hay una consulta, Flor. Si tiene LH baja y FSH muy levemente aumentada, con telarca a los 7 años y 9 meses, ¿también es pubertad precoz? No, no le den bolilla a la FSH. La FSH siempre es más alta que la LH, excepto en determinados momentos del ciclo de la mujer. La FSH no tiene ninguna importancia, y el valor de FSH no tiene ninguna importancia con respecto a la pubertad. Salvo en la prueba, pero la prueba, bueno, es algo que hacemos nosotros nada más. Si no, la FSH no importa, que tenga la FSH alta, baja, quédense tranquilos que no tiene nada que ver. En realidad lo que importa es que la LH sea mayor a, y eso obviamente que cada laboratorio tendría que tener su valor de corte. Yo sé el de mi hospital que es 0,3, pero bueno, pero si ustedes tienen una LH de 1, y claramente esa chica está en pubertad, o por lo menos tiene activado el eje. Bueno, ¿cuál es la talla objetivo con el uso de... Ay, se me fue. ¿Del tratamiento? No. Espérame que se me fue la pregunta. Con el uso de triptorelina. Bueno, lo que yo les mostré recién, que es este trabajo que hicieron, son, miren, muchos autores que hicieron con diferente N de nenas, vieron cuál fue la talla final de esas nenas y cuál era la talla objetivo genética. A este grupo del hospital le dio 160,4 para 160,2, con lo cual, nada, uno dice, llegan perfecto a la talla que tiene que ser. Después pasó el tiempo, no me acuerdo esto en qué año fue, pero fue antes del 2008 que yo entrara a endocrino. Fue pasando el tiempo y cuando reevaluaron esto, en realidad terminan quedando dentro del rango de la talla objetivo genética, pero en la parte de abajo. ¿Vieron que la talla objetivo genética es tal valor más menos 8 centímetros? Bueno, quedan en los menos 8 centímetros de su talla objetivo genética. Quedan un poco más bajas. Pero bueno, eso depende de cuán rápido uno inició el tratamiento, cuánto avanzado de la edad ósea,
cuánto ya había avanzado la edad ósea cuando uno lo frena, porque la edad ósea no se frena el primer año de tratamiento. Sin tratamiento, la edad ósea avanza 2 años en un año. Con el tratamiento, el primer año, lo único que logramos es que avance 1 año en un año. Y recién después, o 1 año y medio en un año, recién en el segundo año logramos que deje de avanzar y que se frene. Pero depende básicamente de eso. Florencia, piden si podés dejar tu mail. Y acá está. Ay, bueno, ahí está. fclement@cedie.org.ar. Y después si podés pasarle a Mariela o a Elisa por el celular la aplicación para ver la edad ósea. De la edad ósea, así Sí. nosotros los pasamos a Sí, los sí. afiliados. Totalmente, si no lo hago, reclámenme, porque tengo están una todos memoria. dando las gracias, excelente las 2 charlas. Bueno. ¿Algo? Perdón. Bueno, gracias, Flor. Excelente como siempre. Gracias. Muy lindo. Gracias a todos. No las llego a ver porque no hablo acá. La verdad, muy claro. Y es decir, a mí me queda claro que a veces pedimos hormonas al santo botón, ¿viste? Digamos, con una LH, una placa de muñeca, medio que ya ahí, bueno, y después si es necesario el urocitograma, y medio que ahí quedamos, no necesitamos más. Mari, la pubertad que tiene un LH ya mayor a 0,3 es una pubertad que la diagnostica el verdulero, excepto en esta situación. O sea, antes de esto que era de la pandemia, ustedes me mandaban siempre a los laboratorios y las LH siempre estaban por debajo, porque todos los primeros 6, 9 meses hacen los picos nocturnos, empiezan a pubertad, tienen la clínica, todo, pero no se miden. Entonces ahí no tenía sentido. Pero esto que yo siempre repetí, ahora es increíble, porque ahora me facilita mucho el pedido del tratamiento, porque nadie te va a discutir que con ese valor de LH está en pubertad. Así que yo igual se los agradezco, porque si no, me pasa acá, que charlar con mis compañeras de acá, les digo, ¿vieron los valores de LH? No, y claro, porque ellas no piden LH. Pero yo que se los recibo de ustedes son impresionantes. ¿Y a vos te sirve que te lo mandemos, por ejemplo, con la eco ginecológica hecha? Con la eco ginecológica sí, me sirve, pero siempre y cuando la hayan hecho con alguien que sepa qué necesitamos ver. Yo traté de buscar en cada ciudad alguien referente, que obviamente no conozco, pero en Concepción, Gariboldi, con ella me puse en contacto y le mandé todo un mail explicándole qué son los números y los datos y qué sé yo que se necesita para hacer diagnóstico de pubertad precoz, y ella me la manda re completa. No es un acomodo con ella, no sé ni quién es, ni la conozco, y seguramente otros ecografistas podrían hacer lo mismo si se ponen en contacto conmigo y yo les explico qué es lo que tienen que medir, porque no es que no sepan, sino que la ecografía del adulto, al adulto no le importa nada cuánto mide el útero o el cuello. Entonces, si le informan una ecografía de adulto, a mí no me sirve para nada. En general les dan 2 medidas del ovario cuando yo necesito sacar el volumen, y para eso necesito 3. Y a ellos la pantalla les dice el volumen ovárico, o sea que es una estupidez, pero tienen que saber qué necesitas. Así que si ustedes saben de algún otro bueno ¿cómo es? En Gualeguay, siempre me olvido el nombre del de Gualeguay. Bueno, ahora no me voy a acordar. Es uno que igual es bastante conocido, que también se puso en contacto conmigo. Pero bueno, si ustedes conocen a alguien bueno y que esté interesado, que me mande un mail, y la verdad que cualquier ecografista puede hacerlo. Pero si no, si ustedes me mandan las de adultos, yo se las tengo que repetir. Bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Un gusto, excelente la presentación. Muchas gracias, me alegro si les sirvió, gracias por invitarme.